Nelson Mandela. Nelson Rolihlahla Mandela, que no se ha hablado, escrito y documentado sobre este personaje de fama mundial. Es difícil encontrar algo nuevo. Quiero hablar sobre quien considero el político más admirable que ha existido en la política mundial en mucho tiempo, comparado con los mejores, y en la actualidad solo con el líder de la India, Mahatma Gandhi. Creciendo en las décadas de los 50 y 60 en Sudáfrica, yo leí uno o el otro libro sobre el apartheid, a favor, libremente accesible en el país, o del extranjero, prohibido y escondido. Escuché y leí mucho más noticias sobre el movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos, cuyo fin era obtener el acceso pleno de los derechos civiles y la igualdad ante la ley para principalmente los ciudadanos de color. Sus líderes más mencionados eran Stokely Carmichael, Malcolm X, el reverendo Abernathy y el famoso Dr. Martin Luther King Jr. No muchos jóvenes blancos se interesaron en la política o en sí por conocer a las otras agrupaciones raciales. Y por el mismo sistema de apartheid, pocos se dieron cuenta de ciertos movimientos dentro de nuestro país, como el Black Conscientious Movement, un movimiento político, económico, anti-apartheid, y su líder más icónico, Stephen Biko. Ellos estaban ganando fuerza porque la ala de ANC, un controversible lanza de la nación, aparentemente no hacía esfuerzo para obtener avances significativos para la población joven del país. Durante este tiempo, la cúpula de los líderes del Congreso Africano Nacional, ANC por sus siglas en inglés, the African National Congress, entre ellos Nelson Mandela, estaban encarcelados y no tuvo mayor información de ellos ni fotos, por las leyes dracónicas que existían. Este hecho obviamente implicó que la población en general no tenía mucha información de los movimientos, a menos aquella información liberada por la censura a través de los medios nacionales. Punto clave en la lucha contra el régimen y las autoridades de apartheid fue el levantamiento de los estudiantes de color el 16 de septiembre de 1976. El repudio mundial a la represión agresiva de este levantamiento de estudiantes reforzó el boicot político, económico, cultural y deportivo internacional contra el sistema represivo del gobierno de Sudáfrica. Poco a poco, la demanda para la liberación de Nelson Mandela ganó fuerza, especialmente después del concierto en Londres con música de todo el mundo el 11 de junio de 1982. Tony Hollingsworth, el organizador de este concierto, dijo: como terrorista, él no sale de la casa, pero como líder de la población, sí. El boicot político, económico y deportivo internacional se intensificó contra el régimen sudafricano, obligó a esta a negociar con la oposición mayoritaria, hasta que finalmente Nelson Mandela salió de prisión Victor Verster el día 11 de febrero de 1990. Estoy seguro que cada sudafricano recuerda a dónde estaba cuando Nelson Mandela salió de su encarcelación. Para todos los sudafricanos que conozco, este suceso fue un acontecimiento de felicidad.
y por la otra parte trajo consigo muchas más incógnitas e incertidumbre sobre el futuro del país. Todos estuvimos anclados frente a la televisión y pendientes de cualquier pronunciamiento o discurso de Nelson Mandela. La habilidad que tuvo para conciliarse con las personas e instituciones de un sistema tan cruel como el de apartheid es algo que asombró a la mayoría de las gentes. Desde el momento que finalmente Nelson Mandela salió de prisión y pronunció sus primeras palabras. Con sus colaboradores, Nelson Mandela fue un duro y equitativo negociador. Con todas las amenazas de grupos radicales y extremos, él mantuvo una posición equilibrada y fue él, en mi opinión, quien aseguró a la mayoría de la población, que especialmente las minorías, una transición con paz. Nelson Mandela fue elegido como el presidente de todos los sudafricanos el 27 de abril de 1994, en los primeros comicios libres para todo el país. Un día de fiesta para la gran mayoría de la población. Su liderazgo ya en el gobierno logró evitar un enfrentamiento racial y afianzar la paz entre todos los grupos después de más de 8 décadas de racismo institucionalizado impuesto por la minoría blanca de Sudáfrica. En toda ocasión, Madiba, como la llaman de cariño en nuestro país, demostró 3 características humanas muy importantes. 1. Su sencillez. Si estaba en presencia de un líder mundial, con un obrero, con un rico o un pobre, con un adversario o con un amigo de cualquier género, raza, religión o tendencia política, él siempre mostró respeto e interés en este momento, genuino, para hacer a la persona sentir la persona más importante para él en este momento. Él no se adornó de ningún lujo o trató de promover su imagen. Es un tributo a la grandeza de Madiba, que siempre manifestó gentileza. Una preocupación por la dignidad humana, sin dejar de ser el estadista con principios inquebrantables. 2. Una visión. Madiba desde joven demostró una visión para su pueblo, irrespectivamente de las tareas que había que vencer para lograrlas. La percepción de ver un futuro para un país unido bajo las mismas leyes, esta visión fue el motor que le ayudó a sobrevivir 27 años del caserío. Al mismo tiempo sabiendo que solo con el conjunto de todos, Sudáfrica podría evitar un conflicto civil que ayudaría a nadie. 3. Su generosidad. Esta cualidad que la caracteriza se define por él mismo. Ayuda y da lo que tienes a los demás sin esperar nada en cambio. Siempre dio para su pueblo y para su familia. Él estableció el movimiento 466-64 para ayudar a las personas con HIV-Sida. La Fundación Nelson Mandela es realmente un foro para todo tipo de ayuda para los menos beneficiados en la sociedad sudafricana. Crea la oportunidad para que los niños salgan adelante desde la infancia hasta creando becas para sus estudios. Es también un centro de conciliación y paz, fomentando el diálogo para que avance la justicia social, para mantener vivo el legado de su vida. Para los sudafricanos y muchos en el mundo, Mandela es una figura de paz, un hombre casi mítico
quien concilió un país fracturado después de décadas de apartheid. Algunas de sus frases célebres son: nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel o su origen o su religión. La gente tiene que aprender a odiar, y si ellos pueden aprender a odiar, también se les puede enseñar a amar. El amor llega más naturalmente al corazón humano que su contrario. Otro. El perdón libera el alma, hace desaparecer el miedo. Por eso el perdón es un arma tan potente. Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada. La educación es el gran motor del desarrollo personal. Es a través de la educación que la hija de un campesino puede convertirse en médico, que el hijo de un minero puede convertirse en el jefe de la mina, que un hijo de un trabajador agrícola puede llegar a ser el presidente de una gran nación. En noviembre de 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 18 de julio Día Internacional de Nelson Mandela, en reconocimiento a la contribución aportada por el expresidente de Sudáfrica a la cultura de la paz y la libertad. La ONU se une al llamamiento de la fundación que lleva su nombre para dedicar 67 minutos de nuestro tiempo a ayudar a los demás, homenajeando a Nelson Mandela en su día. Durante 67 años, Nelson Mandela dedicó su vida al servicio de la humanidad como abogado, defensor de los derechos humanos, como preso de conciencia, trabajando por la paz y como primer presidente elegido democráticamente de un Sudáfrica libre.